Buenos días, Noelia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy bien, hoy vamos a inaugurar una serie de vídeos. Vamos a inaugurar 5 vídeos para hablar de las 5 leyes biológicas de Hammer. Así es. La idea es que, bueno, una aproximación, está claro que nuestros vídeos pues duran aproximadamente 20 minutos, es una aproximación, pero por lo menos ya si hablamos de biodescodificación, teniendo estas 5 leyes en mente, pues vamos a entender mucho mejor. Así es. Y hoy vamos a hablar de la primera, y la primera trata del origen, de dónde viene la enfermedad según estas leyes. Exacto. Hoy vamos a hablar de una de las leyes, va a ser, como tú bien dices, una batería de 5 leyes, donde Hammer pues postuló lo que para él era en un principio la ley férrea del cáncer, es decir, en base a sus observaciones empíricas. Él era doctor con varias especialidades en el Hospital Oncológico de Múnich, y a raíz de un evento traumático que vivieron a nivel familiar con la pérdida de uno de sus hijos, pues a partir de ahí él se le diagnostica un cáncer testicular y a la mujer un cáncer mamario, y claro, como buen médico y de los que rompía fronteras y siempre iba un poco más allá, porque ya era una eminencia allí en Alemania por lo pionero que era en sus intervenciones y en su profesionalidad. Entonces dijo, aquí hay algo más, ¿no? Qué curioso, órganos reproductivos, hijo, pérdida, y empezó en base a eso, pues con años de seguimiento y de estudios, pudo observar que había un patrón en todos los pacientes en base a un tipo de diagnóstico. Y lo primero que él postula son las 5 leyes biológicas. Él lo llama las 5 leyes férreas del cáncer, porque él pudo probar que ni un solo hecho se salía de esas bases, por eso lo postula como leyes y no principios. Y cuando lo presentó a la comunidad médica, nunca pudieron rebatir ni un solo hecho de estas 5 leyes. Entonces vamos a ver cuál es la primera ley biológica, según lo que hoy se conoce como biodescodificación, pero que en su principio Hammer lo llamó la nueva medicina germana. La primera ley biológica, que es de dónde procede la enfermedad, cuál es el origen de toda enfermedad, aunque él empezó con el tema del cáncer, luego amplió fronteras y se dio cuenta de que era aplicable a cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos de las 5 leyes, hablamos para todo, cualquier enfermedad, no solo, aunque el nombre hayas comentado que era férrea del cáncer, no nos limitamos al cáncer. Correcto, porque él empezó primero con oncología, pero luego empezó a darse cuenta de que era en todo. Bueno, él era más allá. Era más allá, deja lo que se conoce como el testamento de la nueva medicina germánica, que son 2 grandes volúmenes donde muestra pues en todas las enfermedades cómo hay detrás siempre un shock, un impacto a nivel psíquico, es decir, no podemos ver la persona sin integrar todas sus partes, es decir, lo biológico no va ajeno a mi vivencia emocional, a mi manera de vivir y percibir la realidad. No es que el cuerpo vaya por un lado y mi sentir vaya por otro, mi pensar por otro y mi espiritualidad o mi misticismo por otro. Yo creo que ya el ser humano debe empezar a unar todas las partes y a generar un grupo sistémico a nivel holístico, es decir, dejemos ya de separar el cuerpo por piezas como si fuera un coche y veámoslo con toda su integridad, ¿no? Entonces, la primera ley biológica nos dice que detrás de todo síntoma, enfermedad o comportamiento o trastorno del comportamiento hay un impacto que podemos llamar shock. Hay gente que prefiere nombrarlo como trauma, una situación que tiene unas características muy concretas. No estamos hablando de estrés, por eso muchas veces hemos hablado tú y yo, Lola, de estrés, y siempre te he dicho, no es el estrés todo el estrés. Claro, es que pueden decir, hombre, claro, es que siempre va a haber algo detrás de una enfermedad porque, oye, estamos en la vida y en la vida nos pasan muchas cosas. Correcto. Pero claro, hablamos de una situación muy concreta con una serie de características, no por una cosa continuada. Es que, claro, tristezas, cosas, siempre tenemos algo, entonces claro, siempre va a haber detrás de una enfermedad algo emocional, pero explica, claro, exactamente qué situación. Mira, el ser humano es emocional de por sí.
¿De acuerdo? Entonces, es lo que tú dices, impactos emocionales vamos a tener, pero estamos hablando de improntas, impactos altamente profundos para la persona, y tiene las características de ser dramático, inesperado, sin solución y sin expresión. Dramático porque estamos hablando de una situación para la persona muy dramática. No es el hecho en sí, sino cómo lo vive la persona, ¿no? Es decir, a lo mejor para una pareja que están en proceso de divorcio, pues a lo mejor dices, pues es que cuánta gente puede pasar por esa situación sin detonar una enfermedad, pero habrán personas que en base a sus experiencias de vida y a cómo hayan interpretado esa situación y cómo la vivan, pues si la viven como un drama, como para mí me derrumbo, esta situación termina aquí, ya no sirvo para nada y empieza a... Yo lo llamo angustiarse. La angustia, cuando el paciente me habla de angustia, es algo muy profundo, es un sentir muy profundo. Entonces, dramático, inesperado. Inesperado es que aunque tú te lo veas venir, algo en sí tiene que ser ¡pum!, como un antes y un después. Es decir, una persona puede decir, yo llevaba tiempo, no estábamos bien, pero no me esperaba esto. Claro. No me esperaba que a lo mejor mi pareja me encontrara con que ya tiene a alguien, que me ha sido infiel durante todos los años. Eso sí que sería un impacto. Dramático, inesperado, sin solución, es... no puedo hacer nada, es lo que hay, me tengo que rendir a la situación, por mucho que me cueste, que es insoportable, pero... no puedo hacer nada. Y sin solución y vivido en soledad. En soledad significa que cuando la persona está viviendo este impacto emocional, este hecho, siente que aunque tenga gente alrededor, aunque se sienta arropado por la familia, soy yo la que lo estoy viviendo, soy yo la que estoy sufriendo, soy yo la que abro por la mañana los ojos y el mundo se me cae encima, soy yo la que no sé qué va a pasar el día de mañana. Por eso se dice en soledad. Después de estos 4 impactos, en el momento en el que se produce el shock, me gusta llamarlo shock desestabilizante, porque te desestabiliza por completo la vida, es un momento muy crítico para la persona. Que hablabas también de sin expresión. Sí, sin expresión. No lo exterior, no, o sea, no contenido. Una característica de somatizarlo es que la persona suele vivirlo en soledad. En soledad, sin expresión, significa que lo contengo. A veces por no herir sentimientos, por no hacer daño a mis hijos, para que mis hijos me vean que estoy bien, o sea, este tipo de características que la persona no acaba de soltarlo. Y el cuerpo, en realidad, lo que está haciendo, que nosotros no hablamos de enfermedad, hablamos de programa biológico de supervivencia. En realidad, una enfermedad es una ayuda que el cuerpo hace con intención de salvaguardar una situación que la persona lo vive al límite. O sea, estamos hablando de situaciones límite que para el inconsciente detecta como estamos al punto de... Esto es prácticamente un punto todas final. Las alarmas, ¿no? Sí. Claro. El ser humano, como vivimos en este mundo que nos hemos creado fuera y ajenos de la naturaleza, creemos que la naturaleza no nos influye muchísimo porque es de donde realmente nacemos y partimos todos. Y eso hace que la persona y su biología pues tengan esa respuesta en pro de ayudar y de asistir. Así que tenemos que hablar más bien de un programa biológico de supervivencia. La persona dice, pues menuda manera de asistir. Sí, no, pues vaya ayuda, ¿no? Eso pasa porque no entendemos el lenguaje de la enfermedad. Una vez entiendes qué es lo que está haciendo el cuerpo por la persona, entonces es cuando dices, ahora lo entiendo, que la enfermedad, aunque no lo vea yo, lo quiera racionalizar con mi conocimiento de que la enfermedad es un castigo, de que la enfermedad es lo peor, cuando me salgo de ahí y empiezo a ponerme otra serie de preguntas, empiezo a proponer, a valorar, a indagar un poquito más allá, es cuando se abre un mundo nuevo de propuestas y de soluciones. Entonces partimos del momento en el que la persona vive ese shock, vive esa situación. ¿Qué pasa a partir de ahí? Porque la enfermedad no será ya inmediatamente. ¿Qué pasa a partir de ahí? En el momento en el que tenemos ese impacto a nivel emocional, hay una
captación a nivel psíquico, es decir, se produce una tríada, se produce en 3 partes a la vez. A nivel psíquico es cuando la persona dice, uff, menuda situación, empieza a rumiar, empieza a darle vueltas, buscar soluciones. A nivel psíquico tiene preocupación, es cuando empieza el estrés en sí, a nivel psíquico. Luego hay un impacto a nivel cerebro, estaríamos hablando psique, cerebro y órgano, serían los 3. A nivel psíquico, ya lo hemos dicho, a nivel cerebro sería el impacto que se produce en una parte del cerebro, que Hammer lo llamó foco, y que en este momento se produce una rotura del campo electromagnético del cerebro en una zona muy concreta del cerebro, que está relacionado, tiene un centro de control con una parte de nuestro cuerpo. De hecho, Hammer nos dejó una radiografía, de la cual hablaremos en la tercera ley biológica, un mapeo, donde con una tomografía axial computerizada sin contraste se pueden observar como unos círculos concéntricos, como si fuera una bolita. Sí. Puede ser desde un guisante hasta una canica, hasta una pelota de ping-pong, debe tener diferentes tamaños en base de la intensidad conflictual de la persona. Es decir, un evento que la persona viva con mucho estrés, pues tendrá un impacto mayor y por lo tanto el programa biológico de asistencia será pues una enfermedad mucho más grave que pueda ser algo más ligero a nivel sintomático, ¿de acuerdo? Se producirá en una parte del cerebro que, como digo, con un TAC, una tomografía axial computerizada sin contraste, se puede observar. De hecho, la medicina no lo tiene muy en cuenta porque habla de artefactos. Dice que a veces, pues, a lo mejor la persona se ha movido o que han podido darse disrupciones a la hora de sacar los resultados y no lo tiene en cuenta. Sin embargo, Hammer pudo observar que sí, efectivamente, hay una parte que son artefactos, que a veces la prueba no sale, pero hay otros que por muchas veces que tú lo repitas, esos focos siempre están ahí y además tienen unas características que no presentan los artefactos. Se requiere de un ojo muy entrenado para poderlo ver y, por supuesto, si fuera un profesional que fuera radiólogo especializado en este campo sería muchísimo mejor que cualquiera de nosotros que no estamos preparados para ello, pero claro, Hammer sí tenía esa especialidad y pudo hacer esa cartografía de las diferentes capas a nivel cerebral, en el que nos está hablando de cómo un tipo de conflicto tiene un impacto a nivel cerebro y luego tiene una respuesta en el órgano. Es decir, según el centro de control que tenga asociado, pues ese órgano va a desarrollar esa asistencia, de la cual yo te digo que, bueno, pues en un principio puede ser con más, menos función, con más o menos células, y ahí es cuando tenemos el inicio de esa fase donde la persona, según la duración y la intensidad, esto es muy importante, es decir, es como si nuestro cerebro midiera hasta el punto límite en el que nos encontramos con este evento, ¿de acuerdo? Entonces, en base a eso, pues tendrá una respuesta u otra. Y otra cosa muy importante, Lola, que tengo que decir es que no todas las enfermedades aparecen momentos después o en el instante en el que la persona vive un shock desestabilizante. Te iba a preguntar, en su vida. porque está esa tríada que has explicado, digamos, psique, cerebro, órgano, y eso es simultáneamente en el momento de vivir esa situación. Esa tríada es en el momento. Sin embargo, ese impacto que hay en el órgano, ¿cuándo da la cara? O sea, eso es lo que te iba a preguntar, ¿en qué momento? O sea, ¿qué hace que aparezca antes, después? ¿Qué tipo de enfermedad? Pues mira, vamos a hablar, por ejemplo, de las úlceras gástricas o péptidas, ¿vale? Tenemos un hecho traumático donde la persona lo puede vivir con una cierta tonalidad, como podría ser con rabia, rencor, injusticia, una situación que no consigo, me genera mucha contrariedad y no consigo tragarla, bueno, digerirla, ¿no? Y ahí más estaba, bien, porque es el estómago, muy bien, pero con cierta tonalidad de rabia, de ira contenida, ¿no? De una situación que no me casa en mis esquemas mentales. En ese momento, cuando la persona lo vive, claro, es importante lo que yo te digo, la duración, cuánto de larga
puede llegar a ser. Para llegar a una úlcera, fíjate que en el momento del estrés tenemos el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? Entonces, el momento en el que tenemos los glucocorticoides en sangre con intención de que estamos en una situación de estrés y el cuerpo nos tiene que asistir frente a ella, en ese momento hay ciertas funciones de nuestro cuerpo que se inhiben, entre ellas pues el sistema digestivo. El sistema digestivo está preparado para tener jugos gástricos y para también que esos jugos gástricos no pueden afectar a las paredes del estómago, pero cuando se produce el hecho estresante, en ese momento la inhibición puede afectar y puede llegar a que esos jugos pueden llegar a deteriorar o a lesionar y a necrosar pequeños tejidos muy concretos dentro de lo que sería una de las partes del estómago, que en este caso las úlceras suelen producirse en la curvatura menor del estómago. Imaginemos el estómago como una habichuela, pues la parte curva más pequeña, en esa parte es donde tenemos tejido epitelial, donde mayoritariamente se producen este tipo de úlceras. ¿Qué pasa? Que cuando esa situación estresante se alarga mucho en el tiempo, esas microinfartos de tejido pues van cada vez deteriorándose más. Cuanto más estrés y más intensidad del conflicto y no soluciona ese evento que para mí me genera esa rabia y ese sentimiento de ira, bueno, pues esa úlcera poco a poco irá aumentando y puede ser llegar a comprometer la vida de la persona. Entonces, una de las cosas que yo creo que más nos enseñan estas 5 leyes es que si tenemos una situación en nuestra vida, hay que solucionarla, hay que darle solución, no podemos dilatarla y dejarla claro, en el tiempo pasar. Porque eso es lo que puede hacer que no se desarrolle esto, es decir, es como si cortara se ha dado ya, porque ya se ha dado, pero puedes hacer que no siga adelante. Claro, exacto, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque en el momento del estrés, este estrés, y con esto si quieres ya creo que queda bien rematada lo que sería esta primera ley, tenemos que tener en cuenta que cuanto más larga sea, cuanto más extensa sea, pues luego viene una fase que también va a estirar mucho en sí el proceso. Tenemos que partir de lo que sería la normotonía. La normotonía es el estado natural del ser humano de día a noche, pero en el momento del impacto a nivel shock, esa persona va a dormir menos, va a comer menos, a no ser que sea un programa biológico de glucosa de tálamo o hipotálamo, pero normal se suele inhibir el sistema digestivo y empieza a estar rumiante, con la mirada perdida, notas que la persona está apagada, está triste, entonces dices, ¿qué te pasa? ¿No? Porque la persona está bajo una situación estresante, teniendo en cuenta que tiene que tener 4 características: dramático, inesperado, sin solución y sin expresión, y que este impacto se producirá en 3 partes a la vez: a nivel psíquico, a nivel cerebro con el foco y luego con el órgano con una respuesta que a veces puede ser, ¿cómo te diría yo?, evidente, o a veces se da asintomática. Y yo creo que en la segunda ley respondemos Hablaremos a esto. más de ello, pero bueno, súper importante el mensaje de que en el momento notemos algo nos ha pasado, no estamos bien, contra más pronto actuemos en ese sentido, podemos evitar muchas cosas que sin duda, después. Claro que sí. Y eso, pues bueno, el conocimiento hace que puedas tomar medidas antes. Exacto, por eso estamos aquí, por Perfecto. eso agradecemos a todos los que nos siguen. Exacto, y que no se pierdan las otras leyes. Creo que por lo menos uno puede darse cuenta de hasta qué punto las emociones afectan a la salud, que creo que es algo que poco a poco todos integramos, pero a lo mejor no hasta qué punto. Correcto. Entonces, bueno, pues seguiremos con la segunda hablando de ello. Gracias, Listo, Noelia. a ti. Hasta la siguiente. Adiós, Linda.